Oremos. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu santo y precioso nombre, Señor, en este precioso día que nos has regalado hoy, de nuevo en este santo sábado. Gracias por estar aquí todos reunidos de nuevo, como tú nos pides que hagamos. Señor, abre nuestros corazones para que puedas aquí entre nosotros actuar a través de tu Santo Espíritu, ese al que vamos hoy a mostrar, que vamos a expresar lo mejor posible, que nos domine tanto a la hora de expresar como a la hora de recibir. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Y también te pedimos perdón por todos nuestros pecados y faltas. Amén. Bueno, bienvenidos a este santo sábado. La lección de esta semana se titula El Espíritu Santo y la Iglesia. Vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo actúa con su pueblo. Y lo vamos a hacer a través del versículo para memorizar, que ya solo con este versículo ya daría para estar hablando toda la hora, porque es muy interesante, porque es curioso, porque llevamos hablando del tema de la paz de Dios muchísimo tiempo. Y vamos a ver cómo este versículo nos hace un resumen perfecto de cómo esa paz une al pueblo. Y hoy vamos a hablar de este versículo en el culto. Y hoy en el culto resulta que vamos a hablar de este versículo. ¿Sabes que cuando lo estaba estudiando pensaba, ¿le tocará? Y sí, efectivamente. Solícitos. Digo, ¿ya paramos? Joder, no vamos a acabar nunca, ¿no? Solícitos. ¿Qué significa solícitos? Solícitos es con diligencia, con fervor. Solícitos. Es decir, vamos al grano, y con fuerza y con ganas, con poder, en guardar la unidad. O sea que tenemos que hacerlo con fervor. Hay un acto de nosotros hacia esto. No se mantiene por sí misma. Tenemos que poner nuestra parte. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, hay como un círculo, que los que visteis la escuela sabática hace 3 semanas, hablamos del círculo. Qué curioso que también santo tenía relación con la fiesta de la Pascua y esa celebración en círculo. Pues imaginaros un círculo en el que es el Espíritu Santo que nos engloba a todos, ¿verdad? Pero lo que vincula a cada miembro con el otro, ¿qué es? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué es? La paz. La paz. Es muy interesante, ¿eh? El Espíritu Santo nos une, nos engloba, nos mete en un grupo, la Iglesia, y el vínculo entre nosotros es la paz de Dios. ¿Eh? Sería como el plasma entre las células, la paz lo que une las células. Muy interesante lo que ha dicho Ligori ahora mismo. Habla del concepto de la sangre. Es muy interesante porque además, bueno, es un tema que también nos interesa muchísimo y la verdad es que es una vida natural, vida espiritual, ¿no? Mundo natural, mundo espiritual, muy interesante, ¿no? El plasma sería como el Espíritu Santo y esas células, ¿no? Que están unidos entre ellas, que tienen interacción en esa paz. Muy bien. Están unidas las células, el cuerpo se degrada. Sí, ¿no? Si la sangre no está en condiciones, nos morimos, el cuerpo se degrada. ¿El cuerpo qué es? ¿Qué es el cuerpo? El templo del Espíritu Santo. Y además, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué representa el cuerpo? ¿La cabeza quién es? Cristo. ¿Y el cuerpo? La Iglesia. O sea que fíjate qué interesante lo que acabas de decir ahora mismo, ¿eh? La que la sangre mantiene vida, la vida está en la sangre, ¿no? Muy interesante. Objeto de estudio. Nos lo apuntamos porque la verdad es que es muy interesante. Bueno, pues eso, el vínculo de la paz. O sea, la paz de Dios vincula a cada hermano con su hermano en el pueblo de Dios, a través de ese Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que comprender en qué consiste esa paz. Pues para eso tenemos todas esas conferencias que podemos ver claramente, y es que hay una ley, hay una doctrina,
Y ese pueblo estará en paz con su hermano cuando todos estén en lo mismo, ¿no? Vamos a hablar sobre esto. Dice, ¿qué más dice el versículo? Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo. Fijaros, muchas veces las personas, cuando no somos creyentes, tendemos a escuchar, ¿no? Y cuando alguien dice, la verdad es tal, ¿no? Pues se tiran hacia atrás porque, bueno, ostras, pero me está diciendo que esa verdad es verdad, ¿no? Pero en cambio lo que yo pienso no es verdad y lo que dice el otro, ¿qué? Entonces tampoco es verdad. Entonces solo él tiene la verdad, los demás no tienen la verdad. Dios tiene la verdad, ¿no? Y es un solo cuerpo, por el vínculo de la paz de Dios y un solo espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Fijaros, es muy sencillo, pero es que así está escrito. Un cuerpo, un espíritu, una paz. O estamos en ese uno o no estamos en ese uno. No es un 1,5 o un 1,2 o un 0,9. Hay que llegar a ese uno, es ese uno. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Este versículo es impresionante. Creo que esta base es genial para empezar la lección de hoy. Uno, somos uno, en todo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como lo recuerda la lección del sábado, es el responsable final de la existencia de la Iglesia de Cristo. Es el que mantiene la cohesión. Dice más adelante, el Espíritu Santo, el que crea una comunidad espiritual y de compañerismo, que tiene la palabra escrita de Dios inspirada por el mismo Espíritu como su autoridad de fe y práctica. La Biblia inspirada por el Espíritu es el fundamento para la unidad teológica de la Iglesia. Hay una unidad también de creencias, ¿verdad? Sin la obra del Espíritu, la Iglesia no existiría y no podría continuar cumpliendo su misión unida. Y aquí es donde creo que debemos aclarar el concepto. ¿Qué es una iglesia? ¿Alguien sabría definirme qué es la iglesia? Eso de la misión lo veremos en la lección del jueves. ¿Alguien sabe qué es una iglesia? ¿Podríamos definir qué es una iglesia? En pocas palabras, ¿qué es la iglesia de Dios? El pueblo, sus elegidos. El pueblo de Dios. Con eso creo que ya englobamos todo lo que es la iglesia. No es el templo como Cristo dejó claro. No es el templo. Cuando decía que cuando hubieran 2 o 3 reunidos en medio estaría. Exacto. Eso es iglesia ya. Exacto. Cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Espíritu está entre ellos. Por lo tanto, ahí la iglesia ya está funcionando. Los pequeños grupos, ¿no? ¿Qué dice el mundo que es la iglesia? Vamos al diccionario. Nos dice congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. O sea, te bautizas y eres iglesia. Evidentemente, hay que bautizarse. Es importante. Congreso del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados. Gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. Cabildo de las catedrales o colegiatas. Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. Conjunto de los súbditos de una iglesia. Se olvidan del pueblo de Dios. Es institucionalista la definición de iglesia. Y es la que, si no leemos adecuadamente, vamos a equivocar todos los conceptos que se están dando en la lección de esta semana. Cuando dice que 2 o 3 reunidos en mi nombre, es iglesia. Es iglesia, exacto. 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, es iglesia. Por lo tanto... Y luego también lo que es muy importante, digo que lo que es muy importante ya no es solo tener el concepto de iglesia, es tener el concepto de fe en Cristo, porque yo, por ejemplo, cuando a veces hablo con una amiga que es católica y le digo, a ver, pero es que esto que hacéis así no está bien, digo, no es lo correcto bíblicamente, esto no es palabra de Dios. Dice, es que yo tengo mi fe. Digo, bueno, pero es que la fe en Cristo solo es una, no es la que tú te quieras inventar.
Bueno, es que yo tengo mi esperanza. No, la esperanza en Cristo solo hay una, no hay más. O sea, a ti te están vendiendo una esperanza, te están vendiendo una fe que no es bíblica, que no es la de Dios. O sea, es la de una organización, no es la de Dios. Por eso que hay mucha gente que no conoce el verdadero significado de iglesia delante de Dios, no conocen el verdadero significado de fe delante de Dios y no conocen el verdadero significado de esperanza. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? Y ellos dicen, bueno, es que yo tengo la mía, no, pero la tuya sí, te estás perdiendo el tiempo. Vamos a leer más adelante una cita de Elena White que nos habla de esto que dices tú, concretamente. Bueno, si de caso la podemos intentar leer ahora, porque ya que ha sacado el tema, es interesante ver cómo nos recuerda que el estudio individual es importante, pero aparte del pueblo, va a ser un estudio que nos va probablemente a apartar de Dios, si no lo hacemos en conjunto. Fijaros lo que dice. A ver si puedo encontrarla un momentito, porque la verdad es que es realmente interesante. Es realmente interesante. Cuando vamos a ver... Un segundo, porque justamente esta no la tenía preparada. Y yo que me gustaría leerla tal cual la explica. Porque si no, se pierde todo... Se pierde todo el concepto. Aquí. Dice, algunos escudriñaban la Biblia, esto es primeros escritos, ¿de acuerdo? Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Estaba hablando de la época de los tres ángeles, bueno, de los dos primeros ángeles. Satanás se regocijaba de todo esto. Satanás se regocijaba de todo esto. O sea, cuando alguien dice, no me expliques nada, a mí el Espíritu ya me mostrará. Bueno, pero ya hay gente que conoce, ha habido una historia de la Iglesia, debes conocer lo que ya se ha revelado. El Espíritu Santo te imprimirá si eso es cierto o no, te mostrará el camino, pero debes conocer lo que ya se ha revelado y luego lo que se va a revelar nuevo, pues, bueno, quizás hay cosas que te va a revelar y te va a imprimir a ti, pero hay cosas que le imprimirá a otro y tendrás que comprobar si son ciertas o no, ¿no? O sea, ese es el cuerpo. Si no, ¿qué pasa? Pues lo que dice aquí. Satanás se regocijaba de todo esto. Porque sabía que a aquellos que se separasen del ancla, el ancla, ¿qué es el ancla entonces? Fijaros, es muy interesante el concepto, El pueblo ancla, nos ancla al Señor también. En otras citas habla del ancla puesta dentro del lugar santísimo, que debemos tener el ancla puesta allí. O sea que es, como nos está diciendo, son cosas que debemos estar fijados allí y no levantarle en ningún momento. Hay que estar ligado a un pueblo, al pueblo de Dios. Y vamos a experimentar cosas impresionantes. Yo he sido testigo de muchas de ellas. Gente que interesándose por algún tema y que de repente otra persona que no le conoce de nada nos muestra la respuesta de ese tema que esa persona buscaba. Porque el Espíritu Santo va tocando las mentes de su pueblo y los va llevando a una misma dirección. Los hace trenzarse entre ellos en una misma dirección, de manera magistral, como solo Dios puede hacer. O sea que no hay otra opción. Porque sabía que aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores, está hablando de Satanás, y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Cuando no estás anclado en el pueblo, es muy fácil que, y esto, a ver qué cosa dice, y esto no será así de esta manera, no será. Ya ha habido personas, ya ha habido un momento de la historia en la cual eso ha pasado, ya ha habido una iluminación en la época del tercer ángel, de cuando empezó, en 1844, ya hubo antes, en 1843, ya hubo antes, cuando Lutero, ya hubo una serie de luces que ya fueron reveladas.
Entonces podemos decir, mira, vamos a quedarnos a cero y a ver que me lo que revela a mí, quiero que me lo revele a mí. ¿Eso qué es? Es orgullo, ¿no? Es decir, no yo. Igual que le ha pasado a él, me puede pasar a mí. ¿No somos todos iguales ante Dios? Y entonces se vicia el concepto. No se tiene humildad. Queriendo ser como muy humildes y ponernos delante del Señor, estamos siendo soberbios. Muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo, los negaban ahora. Está hablando de los dos primeros. Recordad, fecha 1843, fecha 1844. Bueno, pero ahí yo creo que Dios está dando a entender de que Él te va a poner como cabeza mientras Él lo crea necesario. Cuando no, te va a poner en segunda fila o en tercera y hay que aceptarlo, ¿no? Hay personas, y yo siempre lo comparo como... A mí me gusta mucho ir a caminar a la montaña, ¿no? Y hay gente que siempre camina más que otros. Y luego cuando van en segunda fila, porque hay otro que camina más que él, se enfada o parece que... Digo, y no deja pasar al de detrás, ¿sabes? Como críos. Sí, Digo, sí. pero si hay otro que camina más que tú, déjalo pasar, que te está abriendo camino. Y disfruta de todo, ¿no? Disfruta de cuando vas primero, disfruta cuando vas Sí, segundo sí. y disfruta cuando vas el último, porque en el camino cristiano es lo mismo. Dios te pone donde te tiene que poner en su momento porque siempre tienes que aprender algo. No es porque te quiera fastidiar. O sea, enseguida nos sentimos como fastidiados, ¿no? No. Se disfruta siempre. Al que le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar de delantero, de medio, de defensa. Y si no juego de delantero me enfado, ¿no? Pues esto es lo mismo un poco, ¿no? Dios te va moviendo dentro de la iglesia porque realmente el Espíritu es quien ve la perfección. Nosotros somos herramientas y lo tenemos que aceptar eso. Sí, tenemos que entender que no solo lo que encontramos nosotros es importante, sino que hay mucha gente que el Espíritu utiliza. Y que también son muy importantes, igual que nosotros, claro. Para entre Dios, pues imagínate, y dice, y en todo el cuerpo había división y confusión. O sea, ¿qué hace eso al final? ¿Afecta a quién? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner punto y raya, punto y final. Dice, bueno, el cuerpo se tiene que mantener, no puede pudrirse. Y el Señor, por eso, en muchas ocasiones, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, como vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues ahí queda la... Y yo lo que quería leer, era en la definición de iglesia, era aquella que nos dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia. Esto es Elena White que dice esto. Dice, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Estamos hablando de 1893. 1893. En ese momento ni uno de cada 20 estaba preparado para preparar su vida, para acabar su vida terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común de la iglesia no adventista, digamos, ¿no? O sea que, ¿cuál es la iglesia? El pueblo de Dios. Esté dentro de la denominación de la iglesia adventista o no esté dentro. De hecho, hay más pueblo fuera que dentro, y hay que ir a buscarlo. O sea, al leer estas cosas creo que debemos reflexionar, todos aquellos también, los que están dentro de la iglesia, que es profecía. Aquellos que han tenido oportunidades de oír, recibir la verdad, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. No hay excusa por estar dentro de la iglesia adventista. No te protege la denominación, no te protege el edificio, no te protege el manual de iglesia, ¿no? Solo te tienes que poner en la protección adecuada. Solo Dios te protege, solo Cristo te protege, solo sus ángeles te protegen, solo su Espíritu te guía, nadie más. Y hay pastores y hay ministros y tal, pero hay que poder identificar eso. Entonces, cuando dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad,
Debemos saber dónde tenemos que unirnos. Es nuestra parte también. Analizar y ver dónde vamos a ser uno, con quién vamos a ser uno, porque vamos a compartirlo todo con esos hermanos, todo. Bueno, el 1 de cada 20 es un 5%, un 5%, que visto así, aún impresiona más, en el 1893. La lección del domingo nos dice: el Espíritu Santo nos une con Cristo. Leamos Efesios 2, 18 y 20 al 22. Si alguien lo tiene cerca, Efesios 2, 18 y 20 al 22. ¿Pasa el micro, por favor? Efesios 2, 18 al 22. 18 y 20 al 22. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y ahora 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, un mismo espíritu para formar una estructura, un cuerpo, un edificio. Un edificio con rocas del mismo grupo, del mismo estilo. Si no, si ponemos todo de rocas cuadradas y una redonda, ahí el edificio no vamos bien, ¿no? Entonces, todo eso ya nos está mostrando que el espíritu lo que quiere es construir un edificio homogéneo, un edificio fuerte, resistente, con buena base. Por eso tenemos que dejarnos llevar por él, para que nos ponga en el lugar adecuado de ese edificio. Dice, pues tú vas a ir aquí, tú aquí, tú aquí. Y seremos parte y todos participaremos de todo. Todos participaremos de todo con humildad. Dice más adelante, los creyentes individuales están siendo edificados en una nueva morada espiritual de Dios, en el Espíritu. Como seguidores de Cristo deberíamos estar deseosos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que hemos dicho antes, ¿no? Debemos buscar la unidad de la comunidad de creyentes. Colosenses 3, del 12 al 14, Colosenses 3, del 12 al 14 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, dice, soportándoos los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Soportándoos los unos a los otros. Fijaros, muy interesante, porque en un edificio... Sigue diciendo si alguno tuviera queja contra otro. O sea, es decir, hay que Sí. Exacto. Dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el hecho de soportar es muy interesante porque tú ves las piedras, cuando están introducidas en un edificio, están tocándose entre ellas. Y una recibe presión de la derecha, otra de la izquierda, otra de arriba, ¿no? Pero están ahí aguantando. Si se rompe la piedra, se cae el edificio. Entonces, tenemos que tener ese concepto, hay que soportarse de cierta manera, ¿no? Hay que hablar, hay que comunicarse, y si acaso hay que exhortar, pero hay que tener mucha paciencia, sobre todo con las personas que entran también, ¿no? Esa misericordia tiene que estar expresada. Y si seguimos leyendo más adelante, que a mí me gusta acabar hasta el 17, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué tiene que estar en nuestros corazones? Ese vínculo, ¿no? La paz, ¿no? Otra vez, volvemos. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Otra vez. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que nos soportamos, pero también nos amonestamos y nos enseñamos. Porque el Espíritu Santo pondrá cada palabra en su sitio. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacedlo todo, ¿para qué? En el nombre del Señor Jesús. Di. Simplemente lo que hemos leído enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, muchas veces se confunde, creo yo, todo esto con el tema de juzgar. Es decir, no es lo mismo decir las cosas como son que juzgar lo que estás diciendo. Y ahí se confunde, porque entras en ya una dialéctica de que si lo dices porque tal cosa, ¿no? Sí, no me juzgues, ¿no? Siempre la respuesta pues, suele ser parecida. Bueno, claro, a veces no se avanza en la Iglesia por eso. claro, si tú le dices a alguien es un pecador, ostras, estás juzgando, ¿no? ¿Quién eres tú para decirme eso, no? Pero sí que tenemos que juzgar el fruto y ciertas acciones y, bueno, y explicar. Tenemos que comprender, ¿no? No, pero bueno, básicamente, ser pecador básicamente es basarse en los 10 mandamientos. Si transgrede uno de los mandamientos, es pecador, ¿no? Por tanto, realmente estamos todos pecando. Todos somos pecadores. Por tanto, Dice Elena White que no es por nosotros juzgar, mismos sino simplemente no... es decir lo que realmente está escrito y que no estás cumpliendo. A ver, cuando el hombre dice que no peca, no pecarán los 144.000 en el momento antes de que venga Cristo. Todos pecamos, y muchos sin darnos cuenta, porque a veces cuando lees la palabra de Dios te das cuenta de que ahí tenías un agujero negro, que digo yo, ¿no? Tenías el pecado ahí y no te dabas ni cuenta. Pero cuando una persona se añade, para eso está el sermón, porque a veces el mismo sermón le puede servir al pecador que llega al último, y a veces le puede servir al que lleva ya 15 años en la iglesia, que el sermón que le va bien para el que lleva 2 días, le va bien también para el que lleva 15 años. Para eso... Y al que lo presenta, porque a veces tú presentas algo y tú mismo te das cuenta de que ahí estabas cometiendo un pecado tú. Es que te pones en manos Entonces, del para Espíritu eso está Santo el para sermón, hablar. para que la palabra de Dios nos vaya limpiando y nos vaya dando sabiduría, ¿no? Ser algo, personalizar algo e ir directamente a... Yo no soy partidario de ir a un feligres, a no ser que haga algo muy gordo y a propósito. Pero si es una persona que no sabe lo que hace, como Cristo bien decía, tienes que esperar a que la palabra de Dios y el Espíritu le toque el corazón, ¿no? Sí, bueno, hay que ver cuál es su camino y cuál es su vida y si eso afecta a la iglesia o no afecta a la iglesia. Claro. Bueno, todo eso hay que tener un equilibrio y ver cuánto le puedes decir, cómo y le luego puedes decir. el pastor y el espíritu ya más o menos nos va guiando, porque aquí ha habido mucha gente que yo, por ejemplo, me he acoplado de los últimos. Y yo llegué aquí como más perdido que... Y sin embargo, pues yo me voy notando de que hay el Espíritu de Dios que me va cambiando, ¿no? Y a mí y a todos. También he visto cambios impresionantes en otras personas. Todos tenemos un camino. Y es mágico porque vas viendo que no es casualidad, de que las cosas pasan porque tienen que pasar. Sí, y el Espíritu utiliza gente de todo tipo, hay gente muy experta, gente no tan experta, pero utiliza a todos. A veces, bueno, normalmente los que entran nuevos tienen la mente más abierta y ven cosas o gentes que llevan más tiempo pues no la ven. Y bueno, ¿no? Como esto has comentado ahora de la sangre, ¿no? Uf, pues realmente pega fuerte, porque realmente es un tema que está a la orden del día y hay que tenerlo en cuenta. Todas esas cosas, va imprimiendo el Espíritu Santo cosas en cada uno de nosotros y todos vamos a hacer nuestra parte, ¿eh? Hay una misión especial para todos nosotros, sea para la iglesia o sea para los que nos rodean. O sea que no es baladí todo esto, es muy, muy importante la unidad. Si es que si no hay unidad, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Luego lo veremos también como pasó en Pentecostés. Una nota que quería apuntar también aquí. El Espíritu Santo nos une con Cristo, dice, ¿no? ¿Cuándo nos va a unir con Cristo realmente? Dices, definitivamente. Porque nos une ahora en espíritu, pero luego va a haber una unión, ¿verdad? Cuando venga Cristo, ¿verdad? Pues me gustaría recordar cuando estuvimos hablando del concepto de Espíritu Santo, de las palabras Espíritu Santo. ¿Recordáis? Neuma hagios, neuma era espíritu, hagios santo en griego. Estuvimos hablando de ese hagios. ¿Ese hagios qué era hagios? ¿Recordáis a dónde nos llevaba esa palabra en griego? ¿Dónde nos llevaba santo? ¿Dónde nos llevaba santo? ¿Recordáis? A una fiesta. ¿A qué fiesta era? ¿Qué fiesta era? ¿Recordáis qué fiesta era?
Pascua. Santo era Pascua. Santo nos recordaba Pascua. Por lo tanto, el mismo Espíritu Santo ya nos está diciendo en su nombre, ya nos está diciendo, ese grupo, ese conjunto que Él quiere unir, ¿a dónde nos quiere llevar? A todos. A ese momento de la Pascua, ¿verdad? Pero es que fijaros que es muy interesante porque el Espíritu Santo, ¿qué persona es de la divinidad? ¿Qué persona es? En orden. La tercera. Si os fijáis, en toda la Escritura es Padre, Hijo y Espíritu Santo, al menos en el Nuevo Testamento. Y cuando Elena White lo habla de la tercera persona de la divinidad, y siempre Padre, Hijo, Espíritu Santo, nunca se varía ese orden. Y es muy importante, muy interesante, porque entonces el tercero es el Espíritu Santo. Y resulta que Santo es Pascua. ¿Por qué nos está diciendo? Solo Espíritu Santo. Nos está diciendo en el tercer milenio, además en griego, muy interesante, pues es cuando Cristo ya se manifiesta y muere por nosotros. Tercer milenio, 2000 años, tenemos la muerte de Cristo, 1000, 2000, y justo cuando se cumple el 2000 es el principio del tercer milenio, es ese punto de inflexión, ahí viene Cristo. Solo con las palabras Espíritu Santo nos dice tercer milenio, Pascua. Solo el Espíritu Santo, eso es palabra de Dios. El Espíritu Santo dice a sus iglesias, o a las iglesias, o a la iglesia, ¿qué está diciendo? Tercer milenio, Pascua. Está diciendo, vengo en 2031. Lo está diciendo con su nombre. Y ahora está hablando el Espíritu Santo, está diciendo, Espíritu Santo. Es que lo repito porque es, cuando tú lees Espíritu Santo está diciendo tercer milenio, Pascua. Tercero en orden. Es muy interesante. Entonces, creo que es una prueba muy definitiva. Muy definitiva. O sea, todos aquellos que niegan el 2031, ¿qué estarán negando? Por definición, ahora. Estamos hablando por definición, literal. ¿Qué están negando? El Espíritu Santo. Traducido, están negando el Espíritu Santo. Yo niego el tercer milenio y Pascua. Pues estoy negando el Espíritu Santo. ¿Y aquellos que niegan la Trinidad? ¿Qué están negando? ¿Qué están negando? Niego el tercer milenio y la Pascua. Por lo tanto, se están poniendo en contra del Espíritu Santo. ¿Y aquellos que niegan que Cristo viene en primavera? ¿Qué están negando? Están negando el espíritu de Pascua. O sea que es muchísimo más serio. No es una discusión banal sobre si viene o no viene 2031 más o menos, o si mira, será Pascua o será otoño, lo importante es que afiances. Claro que es importante afianzarse. Pero, ¿y la verdad qué? ¿Qué nos hace? Libres. Si es verdad, nos hace libres. Y Cristo dice que es la verdad. Por lo tanto, la verdad que nosotros cortemos, ya estamos quitándonos libertad, por muy poca que sea. Todo es necesario para la salvación. La verdad en sí misma es necesaria para la salvación. He oído decir incluso, no, es que la alimentación tampoco es un tema de salvación. No es un tema de salvación. Hay que estar salvos y sanos. ¿Cómo que no es un tema de salvación? ¿No es la verdad presente? ¿No fue verdad presente y lo es aún? ¿No es un mensaje? Si es verdad en sí mismo, es necesaria. Todo lo que es verdad es necesario. Y es que, si no, y más en este caso, porque toda la verdad, ¿dónde confluye al final? Toda. ¿Dónde va a confluir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué la verdad existe? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para unirnos con quién? ¿Con Cristo? ¿Cuándo?
en ese momento, ¿no? Cuando Él venga y resucitemos o estemos vivos si Dios quiere allí, ¿no? Todo se une en el mensaje de la venida de Cristo, se une ahí. Pues negar cualquier punto de verdad es negar el Espíritu Santo. Entonces, porque dice Cristo, a mí que me digan lo que quieran, pero que nadie negue el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a leer Marcos. Marcos 3, 28, 29. Marcos 3, 28, 29. Marcos 3, 28, 29 dice, en verdad os digo que todo se da perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Cualesquiera que sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Reo de un pecado eterno. Si es eterno, ya no se puede echar atrás. Es un pecado de consecuencias eternas. No es solo decir, no, yo es que el Espíritu Santo, no es decir, yo no creo en el Espíritu Santo, no es negarlo abiertamente, no está hablando de eso, porque ¿quién dice eso? Satanás lo hace de una manera para que lo niegues, sin tú ser consciente. Y si sabemos que Espíritu Santo significa tercer milenio Pascua, estamos negando todo lo que nos lleva a encontrarnos con Él. Todo lo engloba. La misma Escritura dice que el Espíritu es para unirnos con Cristo, ¿no? Que nos lleva siempre a Cristo. Es a nivel espiritual, pero también será a nivel físico con los 144.000 y con todos cuando nos resucitemos transformados. Hoy estaba pensando, es que me da la sensación que es la última prueba. Como si dices, es que más que esto, ¿qué puedes decir? La palabra, el nombre, ya está diciendo eso. Entonces, de corazón digo, de corazón pido a todas estas personas que recapaciten. Porque es negar la palabra de Dios directamente, negar el Espíritu Santo y no tiene perdón. Es mucho más serio de lo que pensamos. Es trascendente. Y fijémonos, porque pasa algo... Lo que no tiene perdón no es negar, es blasfemar, ¿no? Bueno, blasfemar contra Él es negar. Hay gente que lo niega sin saber lo que niega, o sea, sería diferente de alguna forma. Bueno. Pero blasfemar es cuando sabes que es la tercera persona del Espíritu, ¿vale? Y sabes a dónde te va a llegar, es no solo negarlo, sino como decirle, no quiero saber nada de eso. Sí, de hecho es negarlo. Cuando dices eso es decirle, no quiero. Pero luego ya de forma consciente, claro. Sí. Eso no tiene... Pasa que tú no, ya... cuando tú luchas contra, por ejemplo, la fecha, entonces estás negando, estás luchando contra el Espíritu. Estás dando patadas al aguijón, como hizo Pablo. Claro, de alguna forma sí. Es que es por definición. Es lo que estamos hablando. Está encubierto en eso, en ese mensaje. Pero si lo sabes, si lo haces sabiendo la verdad, es lo que no tiene perdón. Si lo sabes sin hacer la verdad, no sé yo si... Bueno, claro, la ignorancia, el pecado de ignorancia es una cosa. Exacto. Pero estamos hablando de conceptos que la gente recibe y que no se plantea ni siquiera saber ni conocer por qué se está explicando esto. Se niega de entrada, por conceptos, por prejuicios, ya conceptos preconcebidos, que cierran la puerta a poder conocer. Fijaros, claro. Fijaros lo interesante, Fijaros lo interesante, porque ahora, sabiendo esto, vamos a repasar un poquito esos versículos cuando dice Jesús que se va. ¿Y qué dice? No os dejo solos. No os dejo solos. Pero dice que os dejaré, os enviaré un consolador. Aún no, os enviaré un consolador. Está negando la palabra de Cristo. Claro, y cuando viene el consolador, que es justamente a finales de primavera, aún es primavera cuando viene el Consolador,
muy interesante, porque estamos hablando de tercer milenio, Pascua, está en el momento de primavera. Viene el Consolador en Pentecostés, justo antes de llegar al verano, que eso también es muy interesante, hablamos un momento. Pero ahora el concepto ese de, cuando explica la palabra de Dios, porque lo dice en las siguientes lecciones, cuando explica en Hechos cómo viene, si vemos Hechos, del Hechos 2, del 4 al 11, 16 al 21, nos dice que el Espíritu Santo vino del cielo. Es muy interesante porque desciende, ¿eh? Entonces, fijaros cómo el concepto, tercer milenio, Pascua, y desciende, el Espíritu Santo se derrama con fuerza en Pentecostés, desciende del cielo. ¿Y en qué forma ven ellos al Espíritu Santo? ¿Qué ven ellos en Pentecostés? Lenguas de fuego. Es muy interesante porque cuando viene Cristo, ¿qué le precede? Fuego consumidor, ¿verdad? Es muy interesante porque tenemos una similitud. Él descendiendo del cielo, representando lo que representa, ¿no? Y los milagros que obra también, los dones que da a los apóstoles. Claro, es uno, es el mismo mensaje en conjunto. ¿Eh? Os dejo un Consolador que nos está anunciando que en su propio nombre ya anuncia que volveré. En su propio nombre está anunciando que volverá, y cuándo volverá. Es la mayor esperanza. ¿Eh? Bueno, aquí en la cita de Elena White del lunes nos dice el bautismo, porque habla del bautismo como también ese momento especial en el que, por supuesto, debemos pasar para formar parte de ese grupo, ¿no?, del pueblo de Dios. El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Por esta profesión, el yo muere a la vida de pecado. Las aguas cubren al candidato y en presencia del universo eterno se sella la promesa mutua. En presencia no de tus familiares y amigos, no solo. En presencia del universo eterno. Universo entero. Sella la promesa mutua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en ese orden, el hombre es sepultado con Cristo en el bautismo y se levanta del agua para vivir una nueva vida de lealtad a Dios. Fijaros, 1, 2, 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Flash, flash. Mueres y te levantas para nueva vida. La simil... También. Sí, 3 días, sí. Bueno, del profeta Jonás también habla, Jesús nos remite a Jonás. Pero yo quiero llegar a ese punto del tercer milenio y Pascua, porque es cuando resucitamos todos. Y en el mismo bautismo ya es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Los que están muertos resucitan. En el tercer milenio otra vez, ¿verdad? Siempre en ese orden, en ese compás perfecto. Siempre en la misma dirección, siempre explicando lo mismo en todas las acciones. Y nos levanta hacia el cielo. El bautismo es un paso positivo que deben cumplir todos los que desean reconocerse bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante dice, el creyente promete ser fiel a Dios y a sus mandamientos y Dios garantiza que podemos depender de su ayuda cuando sea que la necesitemos. O sea que siempre. Más adelante, en la lección del miércoles, nos recuerda el tema, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, por lo tanto estamos siempre en la unidad. Nos dice la lección más adelante, más abajo, dice, solamente en fidelidad gozosa a la palabra de Dios podremos ver la unidad en nuestra iglesia. Fidelidad gozosa. Y si no hay unidad en fe y doctrina, no habrá unidad en misión. Y ahí entramos en el tema realmente clave. No hay unidad en misión. Si hay unidad en doctrina y no hay unidad en fe, no hay unidad en misión. Si yo creo una cosa y tú crees otra, y yo creo que hay que predicar esto y tú crees que hay que predicar lo otro, entonces, ¿dónde vamos? El brazo va hacia un lado y la pierna hacia el otro.
Es imposible, no vamos a una, ¿no? Y más adelante dice en la cita de Elena White, parece ser, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. El Evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases, todas las naciones y todas las lenguas y pueblos. La influencia del Evangelio debe unir en una gran hermandad. O sea, somos hermanos de verdad. Tenemos un solo modelo, y aquí habla en mayúscula, por lo tanto Cristo, que debemos imitar en la edificación del carácter, y entonces todos tendremos el molde de Cristo. Hay un molde, nosotros nos ponemos encima del molde, y al principio, ostras, este brazo no cuadra, esta pierna me va corta, ¿no? La espalda pequeña, la cabeza, ¿no? No entramos en el molde. Pero entonces lo que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Es, bueno, pues te hago un poquito más grande de aquí, más largo de allá, y te va poniendo en el molde de Cristo. Entonces, cuando Dios Padre ve a todos en el mismo molde. Estamos hablando de nivel espiritual. Estaremos en armonía perfecta. Por lo tanto, tenemos que la hermandad es básica para este molde. La Iglesia es básica para este molde. No solo reunirse y ya está, un club de nos encontramos como te ha ido la semana y luego nos vamos, sino que es un grupo cohesionado, somos hermanos. Hermanos que uno puede ayudar al otro, el otro al uno, y que el Señor utilizará a uno para ayudar al otro y el otro al uno. Y eso tenemos que también aceptarlo nosotros, porque a veces somos un poquito orgullosos y no queremos aceptar la ayuda, ¿no? O a veces somos pues, demasiado vagos y no queremos ayudar tampoco al otro, ¿no? Tenemos que luchar con esos extremos y comprender que somos uno. ¿Cómo los apóstoles qué hicieron después de todo esto? Se vendieron los bienes y luego lo que recibieron lo repartieron a partes por todos. Los que necesitaban tenían. Había algún tipo de, es que tú has dado más, has dado menos, yo he dado más, ¿y por qué yo tengo que dar a lo que no tiene? No es eso, no funciona así, ¿no? No hay envidia, no hay orgullo, no reclamas para ti constantemente, ¿no? Dice Elena White que Jesús nunca reclamó para él nada en toda su vida. Es muy interesante eso, porque nos pasamos todo el día pidiendo. No a Dios, que es donde tenemos que pedir. Oye, ¿esto qué? Esto porque a mí, esto no es justo, ¿no? Todo es una injusticia. Y siempre nos estamos quejando. Quizás pasa por algo, ¿no? Nos toca reflexionar. Las nacionalidades se unirán en Jesucristo, poseyendo la misma mente. La misma mente. Eso es muy fuerte, ¿eh? La gente puede pensar, me quitan la independencia. Pero es que no saben que no son independientes. Son dependientes, pero del otro, no del que tenemos que ser dependientes. Somos hechos para ser dependientes, por eso dependemos muchas veces de quién o de quién no debemos depender. Siempre nos enganchamos a algo. Hasta que gracias a Dios encontramos a Cristo. Y el mismo juicio, hablando de las mismas cosas, dice. Hablando de las mismas cosas. Tú encuentras a un hermano que está en el Espíritu y empezamos a hablar de las mismas cosas. Entonces estamos en el mismo Espíritu. Él está moviendo para que se fluya todo en un mismo sentido, en una misma dirección. Por eso somos unánimes. Por lo tanto, hay que ver una línea del Espíritu hacia dónde lleva la Iglesia, hacia dónde lleva el grupo. Y aportar, y con fervor seguir en esa unidad, ¿no? Y glorificando a Dios como con una sola boca. Con una sola boca. Lo está escribiendo gente que está en la iglesia adventista, denominacional. ¿Y sabes qué hacen para intentar que todo el mundo hable con una sola boca? Pues que en una pirámide de puestos hay uno arriba que decide, se va a hablar de esto. Y todos a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está arriba recibe la inspiración del Espíritu Santo y los demás la aceptan. ¿Funciona así en una iglesia? El Vaticano sí, creo. Pero parece ser que las otras también. Hay una línea general. Entonces, lo que el Espíritu imprime en cada uno de los feligreses, ¿no sirve? ¿No sirve?
¿Se deja actuar al Espíritu Santo en la Iglesia? No sé si quiere decir algo. Muchas veces se dice, si no lo dice el pastor, no puede ser verdad. Dice el hermano Víctor que muchas veces se dice que si el pastor no dice algo, es que no es importante o no es verdad. Eso que has dicho ahora es muy importante, porque el Vaticano tiene una estructura piramidal, pero eso no es pueblo de Dios, eso es un imperio. O sea, la diferencia entre pueblo e imperio es eso, ¿no? La forma que adopta el pueblo. O sea, es una estructura piramidal, todos sabemos cómo funcionan las estructuras piramidales. El de arriba manda y los de abajo aceptan. Y un pueblo, bíblicamente, no dice la pirámide de Dios, dice el pueblo de Dios. Sí. O sea, es así de claro, ¿no? Sí, Y la cabeza de la iglesia es Cristo, no es otro hombre, es No, Cristo. desde luego. O sea, ahora ha venido como anillo al dedo esto que has dicho, pero bueno, tiene más importancia de lo que parece. Sí, sí, no, desde luego, no, nos imprime a cada uno. ¿Eh? Y todos, dice que todos vamos a ver nueva luz diariamente, todos. Hay una pregunta en la lección del miércoles que dice, ¿qué puedo hacer para ayudar a alcanzar este maravilloso objetivo de la unidad? Claro, lo está preguntando a gente que está en la denominación. ¿Qué puedo hacer para alcanzar el maravilloso objetivo de la unidad? ¿Lo está hablando a la denominación o lo está hablando al pueblo? ¿No? Al pueblo tiene que ser, ¿no? Si te sientes pueblo de Dios, tienes que buscar la unidad con el pueblo de Dios. Entonces, es muy interesante, muy importante conocer cuál es la verdad presente para estar unidos en esa verdad presente. ¿Y unirse con quién? Con quien da la verdad presente. Si no, no somos pueblo de Dios. Somos una iglesia, quizás, pero no pueblo de Dios. Entonces hay diferencia entre una cosa y la otra. La lección del jueves nos habla de, bueno, ya lo hemos leído, lo de Hechos, ¿no? El tema de Pentecostés y demás. Es muy interesante también lo que hablamos, ¿no? de esa simbología del Espíritu Santo con el tercer milenio y Pascua. Pero es que es muy interesante porque además todo esto les sucede a estas personas en la tercera hora del día, en Pentecostés. En la tercera hora, o sea que volvemos otra vez a la simbología, siempre igual, en ese momento. Eran 120 en número. 120 también lo tenemos que tener en cuenta. Son 120 jubileos y Cristo viene. 6.000 años. Y el hecho de estar tan cerca del verano. ¿Sabéis, Elena White? Porque Pentecostés se da en la última semana de la primavera. Y Elena White nos recuerda que el verano, el cielo es el verano. Y que la tierra es el invierno. Los momentos que vivimos en la tierra es invierno. Es oscuridad, porque estamos, ¿qué? Sufriendo, luchando, está el pecado, ¿verdad? Dice que el cielo es verano. Y la pregunta es evidente. Del invierno, para llegar al verano, ¿por dónde llegamos? ¿Por dónde pasamos? Bueno, pero ¿por qué estación pasamos? Por la primavera. Otra vez. La misma Uruguay nos da la simbología perfecta. Estamos en el invierno y tenemos que llegar al verano. Pues cuando venga primavera, llegaremos al verano. Cristo viene en Pascua, en primavera, y nos lleva al verano. Es bello, todo es bello y cuadra perfectamente. También el concepto importantísimo de ser unánimes. Todo esto que estamos hablando es porque Dios quiere un pueblo que sea uno. Uno con Él, como Él lo es con el Padre, como Él nos escribe. Todos uno entre nosotros, con Él y Él con el Padre, como yo soy con el Padre, siempre igual, siempre uno. Porque un solo mensaje, una misma misión, un Señor, una fe, un bautismo, todo es uno. Por lo tanto hay que tener claro qué es verdad. Hay que tener claro cuál es el mensaje claro. Si no, puede ser que no estemos dentro, que estemos fuera. La palabra que viviré en medio de ellos. No encima y machacándolos, ¿no? Como hace otra parte, ¿no? Bueno, de hecho, sabemos que la Nueva Jerusalén tendrá una forma, esa forma piramidal, ya estuvimos viendo, ¿no? Y el trono estará arriba. O sea que en cierta manera sí que aún será y se adorará al Señor
evidentemente. No bajo otro espíritu, no bajo un Claro, espíritu no sé. que nos haga sufrir, ¿no? No, claro. No. Siempre para el bien, ¿no? Me gustaría acabar con la cita que han puesto en el viernes. Pues una de las citas que siempre nos envían para decir, no, eso de la fecha 2031, etcétera, etcétera, es una locura, no estáis bien, no vamos en buena dirección. Y nos envía siempre la misma cita, la cita de Mensajes Selectos, tomo 1. Que tenía ganas de leerla completa, pero no vamos a poder, porque es mucho tiempo. Bueno, os emplazo a que la leáis vosotros. Mensajes Selectos, tomo 1, página 218 en adelante. Nos ponen una parte solo. Esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación, hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo lo que debe hacerse. Recordemos, Elena White está hablando en su momento, está hablando en la verdad presente para ese tiempo. El tercer ángel debe afianzarse, debe presentarse tal cual es. ¿Y la gente qué estaba haciendo? Vamos a verlo. A fin de que sean salvadas las almas, en vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres. Hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo, a la ejecución de los deberes actuales, a dar el pan de vida, sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por la verdad. En ese momento la gente aún se estaba preocupando porque había llegado la fecha del 1844 y no había venido Cristo. Y muchos de los que no creyeron en la veracidad de los 2300 años, hasta que llegara el 1844, seguían poniendo fechas a posteriori. Uno fue 1851, otro fue 1884, y en el mismo texto que vais a seguir leyendo en Mensajes Selectos los cita. Y habla y dice cosas realmente fuertes, cuando dice, ostras, nunca más habrá una fecha definida, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso está siempre en el contexto de 1844. Incluso ella, en el mismo escrito, recuerda una carta que tiene apuntada como muy importante, o algo así, ¿no? Tiene una nota y dice, no perder, o algo así, muy importante, y la recupera para una reunión que tiene al respecto. Y es una carta de un señor que había fijado fecha en 1851. 1851, 7 años después de 1844. Por lo tanto, estamos otra vez en esa extensión de que no era antes, era después, y todo el rato comiéndose el tarro todos con los cálculos de los años que a lo mejor no se había caído en ese... ¿no? Y estaban ahí todos obsesionados con eso, y ella dice, no es el momento, no es eso, dejaros, nunca más va a haber una fecha definida. Siempre está en el contexto la profecía de los 2300. Siempre 2300, siempre ahí, siempre ahí. No para el final del regreso. Exacto, no para el regreso de Cristo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta cuando leamos esas citas es eso, porque si no, se nos va a ir la cabeza y no vamos a ver el resto, todo el resto de pruebas que hay a favor. Incluso en una de las predicciones, creo que recordar que la del 1884, se esperaba la venida para el otoño de ese año. Cosa que nos demuestra que, igual que era para el otoño del 44, el 22 de octubre del 44, recordáis, se cumplía los 1300 días. Por lo tanto, estaban esperando que otro otoño, ¿por qué? Porque esperaban el mismo cumplimiento, pero otro otoño más adelante. Y siempre era lo mismo. Elena White decía, no, lo que toca es afianzarse, pensar en lo que hay que pensar, hay una obra muy grande que hacer. Más adelante dice, todo individuo, esto ya es el Mensajes Selectos, tomo 3, todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia y hasta que Dios no trabaje por su pueblo no verán que la subordinación a Él es la única seguridad para toda alma. ¿Qué está hablando? Habla de personas que quieren ser el centro de atención, ¿no? Quieren ser influyentes. Y eso es lo que les preocupa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y ver si esas personas nos están afectando o no nos están afectando. Dice, su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad que todavía no ha sido lograda, pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros. El Espíritu Santo creará unidad. El Espíritu Santo
busca esa unidad. Por lo tanto, como hemos dicho antes, no blasfememos contra el Espíritu Santo, si no, no podremos estar unidos. Es imposible. Y recordemos, Espíritu Santo, por el mismo nombre, tercer milenio, Pascua, por definición, por diccionario griego-hebreo. Si estamos blasfemando contra eso, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo mismo. Es mensaje de Dios. Quedémonos con ese concepto porque quizás aún nos cuesta ver que es una base importantísima del mensaje del cuarto ángel. Es la finalidad de todo lo que vivimos en el día a día, al final. Encontrarnos de nuevo con nuestro Señor. Bueno, pues hasta aquí la lección de Escuela Sabática de hoy. Si alguien quiere hacer alguna aportación, o alguna pregunta o lo que sea, pues es el momento. Bueno, pues entonces, ¿oramos? ¿Quién tiene micro? ¿Nadie lo tiene? Vaya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, te damos las gracias por todo lo que hoy has mostrado aquí. Ayúdanos a tener claro cuándo vienes, porque eso va a ser importante para poder ayudar a muchísima gente. Señor, tú nos dices que hay una similitud entre lo que pasó en ese momento, 1844 y ahora, y tenemos que aprender de ello. Padre, guíanos en esto. Ayúdanos a dar ese fuerte pregón. Ayúdanos a recibir tu Santo Espíritu en ese derramamiento, unidos, Señor. Esa poderosa influencia de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a prepararnos para ese momento, a no estar parados y a despertar, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.
¿Ahora? Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, 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 ey.